Buenos días, chicos. A ver, van levantando la manito para su asistencia. ¿Qué tal, chicos? Vamos a esperar un ratito. Tienen que darme... Bien. Profesora María Luz, Bien. esta clase acaba a las 12, pero esta vez, como es, ya empieza el bloque grande de descanso, puede quedarse más tiempo si así lo desea, no hay ningún problema en esta clase. Ok. Bueno, entonces me quedo mucho tiempo con él. No, mentira. Bien, gracias. Bien, buenos días, chicos. Vamos a continuar con la clase, ¿sí? Vamos a tratar de terminar. Ha habido un pequeño problema técnico, pero ya, estamos empezando. Bien, nosotros nos quedamos en la última clase conversando acerca de la teoría de Oparín, ¿sí? Habíamos mencionado, ¿sí? Cómo Oparín llega a través de esa teoría de la evolución química, explicar cómo se formaron los compuestos orgánicos, ¿sí? A partir de los compuestos inorgánicos que existía en la Tierra primitiva, ¿sí? Entonces, él va de alguna manera a tratar de, teóricamente, tratar de explicar cómo sucedió este evento. Sabemos que a nivel de la atmósfera primitiva, los gases que abundaban en ese entonces era metano, amoníaco, CO2, hidrógeno, nitrógeno. No había oxígeno, no había O2, por lo tanto hacía que la atmósfera era reductora. Las temperaturas eran elevadas, había una gran fuente de energía, que eran esas tormentas eléctricas que incidían con gran frecuencia y mayor cantidad en ese entonces, erupciones volcánicas. Entonces, él indicó, pues gracias que a esta fuente, esta gran fuente de energía que existió en la Tierra primitiva, permitió que estos gases atmosféricos, estos compuestos inorgánicos que formaban parte de los gases atmosféricos, empezaran a condensarse, ¿sí? A reaccionar entre ellos, y que estos fueron cayendo y depositándose en el agua, formando un caldo orgánico, ¿sí? Entonces, es ahí a partir de que se empezaron a formar los compuestos orgánicos. Entonces, fue gracias a esta primera propuesta, esa teoría de la evolución química, para que posteriormente otras personas, otros personajes en la historia, pudieran de alguna manera tratar de explicar cómo es que se formaron las primeras células en la Tierra, ¿sí? Porque recuerden que la base, sí, Michelle, acabo de empezar la clase. Recuerden que la base de todo ser vivo, ¿sí? Son los compuestos orgánicos, ¿sí? Necesitamos de proteínas, carbohidratos, necesitamos de ácidos nucleicos, necesitamos también de vitaminas, que son compuestos orgánicos, lípidos. Entonces, digamos, fue a partir de esta propuesta es que permite entender cómo posteriormente es que ha podido surgir, pudieron surgir las primeras células. Vemos también, ¿sí? Uy, ahí está, que se colgó. Vemos que lo que no pudo hacer Oparín en su momento fue justamente demostrarlo experimentalmente, ¿sí? Ustedes ven que él, en el papel, ¿no? En la explicación, él trataba de hacer, él reaccionaba, digamos, hacía que reacciones entre estos compuestos inorgánicos,
y veía pues que producto de ello ¿no? Era posible obtener o formar estos compuestos orgánicos, ¿no? Él indicaba que estos compuestos orgánicos fueron de alguna manera depositándose en el agua, en donde se fueron poco a poco juntando, formando estos agregados moleculares de compuestos orgánicos que vendrían a ser los coacervados. Pero como les indiqué, lo que él no pudo hacer fue demostrarlo experimentalmente, y quien sí lo hizo en su momento fue Miller. Miller lo que hizo fue tratar de simular, ¿no? Llegó a construir un dispositivo y simular en el laboratorio las condiciones que en la Tierra primitiva había, ¿no? Por ejemplo, si bien habíamos dicho que habían fuentes de agua con temperaturas elevadas, entonces ustedes ven acá que hay, pues, digamos, una fuente de agua hirviendo, ¿no? Que constantemente está hirviendo, está calentando. Vemos en el otro dispositivo, en este otro compartimento del mismo dispositivo, digamos, que se colocó estos gases de la atmósfera primitiva, ¿no? Metano, amoníaco, CO2, hidrógeno, vapor de agua, y ven ahí los electrodos que simulan las tormentas eléctricas, ¿no? Entonces, cuando ese dispositivo empezó a funcionar, vieron que después de las horas, en esta fuente de agua caliente, empezaron a observarse, aparecieron estos compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos muy simples, que han podido ser monosacáridos, que son aminoácidos, que son bases nitrogenadas, pero al menos es un primer paso de poder entender cómo es que se llegaron a formar los compuestos orgánicos. Y como les dije, son las bases, vendría a ser la base importante de todo ser vivo. A ver, entonces Helen dice, el caldo que se formó por la mezcla de compuestos en el mar, dijo que sí. O sea, en el mar, ojo, este caldo orgánico son los compuestos orgánicos que se formaron a partir de las reacciones que ocurrían, ¿no? De los compuestos inorgánicos que había en la atmósfera primitiva. Recuerda que en la atmósfera habían gases, metano, amoníaco, CO2, hidrógeno, nitrógeno, vapor de agua. Pero estos compuestos inorgánicos, gracias a esa fuente constante de energía que eran esas, por ejemplo, tormentas eléctricas, hacía que estos compuestos inorgánicos empezaran a reaccionar entre sí, se fueran depositando en el agua, y es en el agua donde se empezó a formar, a obtener estos compuestos orgánicos. ¿Sí? Los compuestos orgánicos, se originan a partir de lo inorgánico. Por eso el nombre, teoría de la evolución química. ¿Sí? El experimento fue solo de Miller. Urey, ustedes tuvieron una lectura, ¿sí? Previa, y Urey también planteó, ¿sí? Lo que decía prácticamente Oparin. O sea, él toma las premisas, toma también, digamos, tiene ese acercamiento, y también plantea esta posibilidad de que los compuestos orgánicos se originan de los inorgánicos. Miller fue, digamos, el principal actor en este proceso para demostrar la parte experimental, pero Miller se basó también en las premisas de Urey. Se basó en las premisas de Urey, como también principalmente de Oparin, ¿sí? Entonces, Miller fue, digamos, como les dije hace un momento, ¿no? El responsable principal en demostrar experimentalmente esta, digamos, esta teoría de la evolución química, ¿sí? Bien, entonces, con ello ya terminamos esta parte, digamos, la explicación de esta teoría de la evolución química, pero recuerden que también hay diferentes posturas en las que tratan de explicar cómo es que surgió la vida, ¿sí? Y tenemos esta postura que está más enfocado a las religiones, ¿sí? El creacionismo, que más adelante también lo vamos a mencionar en... sí, Valeria, es cierto lo que mencionas ahí, ¿sí? Eh, Recuerden que el creacionismo es, digamos, la postura que está más orientado a indicar que Dios es el responsable de haber creado toda esa diversidad de vida que existe actualmente, ¿no? Es el responsable de haber originado la vida en la Tierra. Pero bueno, son posturas
es una visión, es una visión religiosa, en la cual obviamente se respeta. Sin embargo, ustedes también han tenido la oportunidad de poder leer una pequeña lectura con respecto a que hay otra forma, hay otra postura de explicar cómo surge la vida en la Tierra, pero tiene un origen distinto, ¿no? Un origen particular, la panspermia, ¿no? Que fue propuesto por Arrhenius, en la que indica que la vida, ¿sí? No se originó en la Tierra, sino viene de fuera. ¿A través de qué? Por ejemplo, ¿cómo es que la vida ha podido llegar de fuera, de otros planetas, del universo, ¿no? Del espacio hacia la Tierra? Y es que ustedes saben, efectivamente, Sergio, ustedes saben que constantemente, más antes que ahora, caía con mayor frecuencia los meteoritos. Entonces, se cree que a través de los meteoritos han podido llegar compuestos orgánicos, como también esporas o estructuras sencillas de células, como procariotas, y ellos, pues, al llegar a la Tierra, fueron los responsables de ir poblando poco a poco el planeta, ¿no? Evidencias, les digo que sí hay evidencias, porque se han encontrado hasta restos fósiles se creen que son restos fósiles de bacterias. Les digo se creen porque es algo que no está comprobado todavía. Y hay, como ven ahí, hay un meteorito que cayó en la Antártida, en la cual tiene este registro, en donde se piensa, entonces como que se está tratando de validar esta propuesta, pero aún todavía hay cosas que no permiten decir que efectivamente la vida se originó primero, viene desde el espacio y llegó a la Tierra para luego poblarla, ¿no? Entonces, digamos, son posturas, se respetan. Esta de acá, particularmente la panspermia, no es algo que ha podido demostrarse al 100%, ¿sí? Hay evidencias, posibles evidencias, pero bueno, todavía está quedando ahí, ¿no? Entonces, con esto nosotros terminamos esta primera parte que tiene que ver con el origen de la vida y vamos a terminar Una la pregunta. clase. Sí, dime. Las primeras células en aparecer, ¿qué metabolismo habrían tenido? Ya, muy bien, buena pregunta. A ver, las primeras células que surgen son procariotas, ¿sí? Recuerden que las procariotas, hay registros fósiles en donde indican que las procariotas surgieron hace 3.500 millones de años, mientras que las eucariotas han surgido hace 1.500 millones de años. Las primeras células que se formaron, si bien son bacterias, han sido heterótrofas anaeróbicas, ¿sí? Anaeróbicas. Porque recuerden que en la Tierra primitiva era digamos, presentaba una atmósfera reductora, no había oxígeno, así es que tendrían que vivir en esas condiciones sin oxígeno. Posteriormente es que surgen más bien las bacterias autótrofas, porque las bacterias autótrofas van a ser las responsables en tomar ese carbono del CO2 para formar su propio alimento, ¿sí? Y ustedes también conocen que de los procesos que realicen los organismos autótrofos que liberan. Las plantas que son autótrofas de ese proceso, ¿qué es lo que van a liberar? ¿CO2? No, más bien CO2 es lo que consumen. Ese carbono ¿Oxígeno? como CO2, exacto, oxígeno. Entonces, el segundo grupo de bacterias que van a surgir son las bacterias autótrofas. Aprovechando esa abundancia de dióxido de carbono que había en la atmósfera primitiva, fijando ese carbono para formar su propio alimento, pero a la vez dentro de ese proceso liberarlo, ¿sí? Entonces, ¿liberar qué? El oxígeno, ¿sí? El oxígeno es lo que libera, exacto. Las anaeróbicas Entonces, como ya viven sin antes, oxígeno, ¿verdad? ¿cómo? Las anaeróbicas viven sin oxígeno. Exacto, las anaeróbicas, ¿Generan oxígeno? primero son las anaeróbicas, ¿sí? Las anaeróbicas viven sin oxígeno.
¿sí? Hay anaeróbicas estrictas que si están expuestos a oxígeno mueren. O sea, tienen que estar sí o sí en ausencia de oxígeno, pero hay otras que son facultativas. En este caso, ellas surgen en condiciones anaeróbicas sin oxígeno. En el proceso evolutivo, se cree que surgieron, se piensa que surgieron las bacterias autótrofas, ¿sí? Que también vivían en condiciones anaeróbicas, ¿eh? Pero esas tenían la siguiente facultad: poder tomar el carbono del CO2 para formar su propio alimento. Y parte de ese proceso liberaba también oxígeno. Entonces, al liberar oxígeno, esas bacterias autótrofas lo que estaba haciendo es poco a poco ya ir poblando de oxígeno en el ambiente, ¿sí? Y posteriormente, ¿sí? En el proceso evolutivo, se cree de que el tercer grupo de bacterias que surgen fueron las aeróbicas, porque como ya había oxígeno 2 en la atmósfera, entonces las aeróbicas vendría a ser el grupo que necesiten, ¿no? Requieran de este oxígeno y puedan vivir bajo esas condiciones, ¿sí? Es así la secuencia: primero anaeróbicas, luego las autótrofas y luego las aeróbicas. Y bueno, al final de todo ello es que surgen las células, eucariotas. ¿Ya? Gracias. Ok. Bien, entonces, si no hay otra consulta, vamos a entrar un poco ya a describir lo que son estos bioelementos. Acá sí les voy a pedir que consulten, como estoy hablando de términos que de repente no conocen, inmediatamente pueden preguntarlo así de forma ordenada, activando su audio o por el chat. Entonces, ustedes saben que todos los seres vivos somos complejos, estructuralmente somos muy organizados, ¿sí? Estamos formados por compuestos orgánicos, que a su vez también estos están formados por bioelementos, ¿sí? Entonces, los bioelementos, ustedes van a encontrar en diferentes, si tienen, digamos, la oportunidad de hacer consultas con diferentes textos, autores, van a ver que los bioelementos tienen diferentes formas de clasificación, ¿sí? En nuestro caso, lo estamos clasificando de acuerdo a su abundancia en un ser vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos a los bioelementos mayores porque abundan más en los seres vivos, ya que forman parte de toda esta diversidad de compuestos orgánicos, y los bioelementos menores que también están en los seres vivos, pero lo requerimos o que se encuentran en menor proporción. De que lo necesitamos, sí, pero lo necesitamos en cantidades muy bajas, ¿sí? Y se encuentran también en cantidades bajas en las células y en nuestro organismo. Entonces, dentro de este grupo de bioelementos mayores, tenemos el famoso CHON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y en el caso de los bioelementos menores, bueno, ahí en la lectura, en el texto compartido, ustedes van a ver aproximadamente entre 12 y 16 bioelementos, y hay más en realidad. Por ejemplo, no se habla del cobalto, pero el cobalto es un bioelemento también importante en nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, bioelementos como el cobalto, que no se menciona, creo, en el texto, ¿dónde lo podemos encontrar? A ver si recuerdan. Formando parte, muy bien, Valeria, formando parte de la vitamina B12, ¿sí? El carbono, Mariana, forma parte de los bioelementos mayores: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Lo tenemos en mayor proporción. Bien, vitamina B12 o cianocobalamina, que es la que se encuentra, digamos, es la que encontramos ahí al cobalto. Claro, el cobalto no está descrito en el texto, pero forma parte de estos bioelementos, ¿no? Por ejemplo, hay textos, como le digo, mencionan 12, mencionan 16, y dan la descripción de las funciones de cada una de ellas. Entonces vamos a empezar con el primer bioelemento, que vendría a ser el azufre. El azufre es un bioelemento que lo encontramos en 2 aminoácidos. Ustedes observan acá, tenemos a la metionina, ¿sí? Está de azul esta parte porque es el grupo radical del aminoácido. Y ahí está el azufre. Tenemos a la cisteína también, que tiene azufre en su estructura. Ahí al final, en ese grupo R, se encuentra ese SH, es el grupo sulfidrilo de la cisteína,
que justamente ayuda a, cuando reacciona o interactúa con otros grupos sulfidrilo de otra cisteína continua, lo que va a formar es los puentes disulfuro, que vamos a hablar mucho en las proteínas, ¿sí? Luego, ustedes también observan que hay una estructura llamada coenzima A. La coenzima A también tiene azufre en su composición, y más bien yo quisiera preguntarles qué es una coenzima. A ver. ¿Es una proteína? No. No, no es una proteína. A ver. Es un cofactor, creo. Es un cofactor, exacto, es un cofactor. ¿Entienden que es un cofactor? Los fuentes disulfuros son... Ya. Después vemos, sí, vamos a ver eso, Rodrigo, en un rato. A ver, es un cofactor. Miren, chicos. A ver, hay enzimas, ustedes saben que las enzimas son proteínas, ¿ya? Y las enzimas lo que hacen es acelerar los procesos metabólicos, ¿ya? Entonces, hay enzimas que para catalizar a su sustrato, ¿sí? Y lo convierta en producto, necesitan que algunas de ellas se asocie en su estructura un cofactor. Si tiene cofactor asociado en él, ¿sí? La enzima entonces puede catalizar a su sustrato. Si no tiene cofactor, no puede catalizarlo, ¿ya? Entonces, este cofactor, para algunas, no digo que todas las enzimas dependen de cofactores, algunas de ellas. Este cofactor, que es importante, puede ser de naturaleza inorgánica o puede ser de naturaleza orgánica, ¿sí? Si hablo de inorgánico, por ejemplo, este cofactor puede ser el magnesio, puede ser el zinc, puede ser el calcio, puede ser el manganeso, ¿sí? Entonces, estos cofactores inorgánicos son básicamente iones. Pero hay cofactores que son orgánicos, ¿sí? Y ese cofactor orgánico, que también, digamos, es importante para que las enzimas puedan catalizar, se llaman coenzimas. Entonces, si yo quisiera darle una definición a qué es una coenzima, es un cofactor orgánico que permite al asociarse a una enzima a que ésta pueda catalizar, ¿sí? Entonces, la coenzima A, seguro ustedes lo han escuchado, que forma parte del acetil-CoA, ¿sí? Y también la coenzima A como cofactor participa como coenzima en sí, participa en otras enzimas. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, si tienen alguna... Tengo una duda, Sí, tengo una duda. Entonces, dime. lo principal que era un factor, entonces, para... A ver, ¿me puedes volver a repetir? O sea, si podría repetir la definición de cofactor. Ya. Los cofactores pueden ser de naturaleza orgánica o puede ser inorgánica, ¿sí? Son estructuras que necesitan asociarse, ¿sí? A una enzima. Quiero decir, o hay enzimas que dependen de cofactores. ¿Para qué? Para que las enzimas puedan catalizar, ¿sí? Si este cofactor no se asocia a la enzima no cataliza. Por eso algunos cofactores se indica que son como que reguladoras, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, una de las preguntas del foro fue del magnesio. Y el magnesio es un cofactor, ¿sí? Entonces los cofactores son compuestos de naturaleza inorgánica o también pueden ser iones de naturaleza inorgánica o orgánica que permiten, al asociarse a una enzima, generen que éstas puedan catalizar, ¿sí? Dice Ariana, es como que puede encajar al sitio activo. Lo que pasa es que el cofactor, sí, hay cofactores que se asocian no necesariamente en el sitio activo donde se une el sustrato. Hay cofactores que se asocian fuera y hay cofactores que se asocian como que por dentro, ¿sí? Como un ayudante nada más en la enzima, ¿verdad, Miss? ¿Cómo?
como un ayudante de la enzima. Digámoslo así, es como un ayudante. Exacto, es como un complemento. Sin ese complemento, es un complemento para ese grupo de enzimas, es como un complemento obligatorio. Si no está ese complemento, la enzima no funciona, no cataliza. ¿Sí? Entonces, es como que un complemento obligatorio para ese grupo de enzimas. Ese es un cofactor. ¿Sí? Y entonces los cofactores inorgánicos usualmente son iones. Y lo vamos a mencionar acá. Y los cofactores orgánicos son también llamados coenzimas. ¿Ya? Es como que darle otro nombre, otro término, coenzima o cofactor orgánico. ¿Sí? Entonces, está inactiva si no tiene el cofactor asociado a la enzima, si no está, la enzima no cataliza. ¿Sí? Y ahora les voy a dar ejemplos cuando veamos al magnesio. ¿Ya? Entonces, si la enzima no tiene su cofactor orgánico e inorgánico, no puede catalizar. ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Hasta ahí tienen alguna otra duda, chicos? ¿No? Bien. Seguimos entonces. Enzima más cofactor, coenzima. No. Ese tiene otro nombre. ¿Sí? Se llama olenzima, pero no quisiera confundirlos. A ver, lo voy a poner mejor un ratito. Voy a cambiar a un... Porque sí veo necesario escribirlo un ratito. Sí, la olenzima ya es una estructura lista para catalizar, pero ya se asoció a su cofactor. Apoenzima y sin el cofactor. Podríamos decirlo así. A ver. A ver, si no a ver, vamos a ver si es que si puede escribir en, a ver, ya se abría. A ver, un ratito. Un momentito. Ya, acá está. A ver, chicos. Miren acá. Miren, ¿lo ven? ¿Sí? ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Ya, perfecto. A ver, miren. Por ejemplo, yo les había dicho de que un cofactor es una estructura que actúa como un complemento en la enzima, ¿ya? Entonces, si ese cofactor no está, entonces la enzima no puede catalizar. Entonces, los cofactores, como les mencioné, los cofactores pueden ser de naturaleza inorgánica, ¿sí? Y estos cofactores de naturaleza orgánica puede ser magnesio, puede ser zinc, puede ser cobre, ¿sí? Puede ser calcio, etc. Usualmente iones. Y el cofactor orgánico también es llamado coenzima, ¿ya? Y estos cofactores orgánicos o coenzimas, por ejemplo, si les doy ejemplos, pueden ser el NAT, puede ser
el FAT, que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen si no lo han escuchado antes, puede ser el NADP, y también puede ser la coenzima A. ¿Sí? Estos son cofactores. ¿Ya? Entonces, y como les decía, una enzima, no todas, una enzima, ¿sí? Que necesita catalizar a su sustrato. Algunas de ellas requieren que se asocie en él el cofactor. Si se asocia en él el cofactor, entonces la enzima recién ahí puede catalizar al sustrato. Si no está el cofactor, cualquiera de estos tipos en la cual dependa de ellos, si no está el cofactor, la enzima no cataliza. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ya? Para que tengan una idea, chicos. ¿Qué es una coenzima? Inmediatamente, como respuesta, es un cofactor orgánico. ¿Sí? ¿Y qué son los cofactores? Son estructuras que permiten activar enzimas que dependen de ellas, ¿sí? Para que estas enzimas puedan catalizar, ¿ya? El sitio activo que era el sitio activo es un lugar específico de la enzima, ¿sí? Es un lugar específico que estoy acá marcando de amarillo, de la enzima donde va a reconocer al sustrato para poder catalizar, ¿sí? Ese es el sitio activo. El cofactor puede asociarse en cualquier parte de la enzima. Claro, no cualquier parte, me refiero, no necesariamente el sitio activo. Tiene que ser en un lugar específico en la cual la enzima permite asociarse. Puede ser en cualquier zona de la enzima, o también vamos a ver imágenes, ejemplos donde se asocia dentro del sitio activo. Pero de que depende del cofactor, algunas enzimas sí dependen de ellos, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. Otro bioelemento importante es el fósforo, y recuerden que el fósforo lo podemos encontrar en el ADN, en el ARN. Recuerden que el fósforo le da esa naturaleza, ese grupo fosfato que está presente en los ácidos nucleicos, le da esa carga negativa, por lo tanto le da esa naturaleza ácida, por eso el nombre de ácidos nucleicos, ¿sí? Luego lo que podemos encontrar a nivel de los fosfolípidos, ¿sí? Ahí tú ves el grupo fosfato, que le da justamente esa carga negativa, haciéndole tener esta zona polar en la molécula, ¿ya? Y hace un momento también, y les acabo de poner como ejemplo, que también puede formar parte de coenzimas. Si ustedes recordarán, acá, miren chicos, les escribí, les puse un ejemplo de una coenzima que tiene fósforo. Acá está. El NADP es un cofactor, es una coenzima. Participa, por ejemplo, a nivel de la fotosíntesis, ¿sí? Y también en la síntesis de grasas, de lípidos. Claro, nosotros acá en la pre vemos lo que es fotosíntesis, y lo vamos a mencionar más adelante, ¿ya? Luego, también tenemos como ejemplo al ATP. Ustedes saben que el ATP es la molécula energética que nos da justamente, que transfiere energía a nuestras células para poder realizar los diversos procesos metabólicos, ya sea para la formación de estructuras, para la división celular, etc. Y bueno, como observas acá, tiene 3 grupos fosfatos, ¿no? Entonces, fósforo en su estructura, ¿sí? Luego acá tenemos el magnesio, y para responder la respuesta del foro, yo les había preguntado qué función tiene el magnesio en nuestro metabolismo, y ya pueden responderlo. La respuesta es que... ¿Coenzima inorgánica? ¿Cómo? ¿Una coenzima inorgánica? No. Actúa como catalizador. No, es un catalizador, sí, ¿Qué pero acá con las enzimas? nuevamente, si nos remontamos a esto, el magnesio es un catalizador porque acelera reacciones, pero ¿por qué? Porque actúa específicamente como un cofactor Inorgánico. inorgánico, ¿sí? Esa era principalmente la respuesta. Sí estaba bien al decirme que actúa como un catalizador, ayuda a acelerar procesos metabólicos. Pero ¿cómo es que ayuda?
tiene un cofactor inorgánico. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Miren, acá está la enzima, ¿ya? Y miren cómo viene el cofactor, ¿sí? Inorgánico, que es el magnesio. Una vez que se asoció a la enzima, esa enzima va a ser capaz de catalizar, ¿sí? Ese complemento. Una vez que se activa la enzima, se une el sustrato y lo cataliza. Perfecto, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo es que ayuda a acelerar procesos o cómo es que actúa como un catalizador? Miren, chicos, recuerden, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar de este producto que es el magnesol, ¿sí? El magnesol te lo venden así, te dicen que si tú consumas magnesol, te va a dar esa energía, esa energía que uno necesita, porque de repente ahí ya sea el estrés o la alimentación no ha sido muy buena, ¿ya? Pero ¿qué sucede en realidad? No es que yo al consumir ese producto y consumiendo directamente el magnesio, por eso se llama magnesol, porque tiene magnesio en mayor cantidad, no necesariamente porque contiene el magnesio me va a dar esa energía, porque recuerden que la energía que nosotros necesitamos lo obtenemos principalmente de los carbohidratos. Entonces, ¿cómo es que está actuando el magnesio? Está actuando como un cofactor. Miren, cuando uno degrada la glucosa a piruvato en el proceso de glucólisis, o sea, cuando uno va degradando la molécula de glucosa para obtener energía, en ese proceso actúan 10 enzimas. De las 10, 9 dependen de magnesio. Entonces, ¿qué pasa si en nuestro cuerpo o en nuestras células los niveles de magnesio bajan porque de repente hemos dejado no nos estamos alimentando bien? Entonces, si los niveles de magnesio bajan, las enzimas van a catalizar adecuadamente. No catalizan, o sea, porque el rendimiento de catálisis de las enzimas va a disminuir porque tenemos menos magnesio. Entonces, el proceso de obtención de energía disminuye también. La glucosa ya no se va a degradar en el tiempo que debería degradarse, entonces vamos a tener menos energía. De esa manera es que el magnesio se relaciona para obtener energía. No es que nosotros al consumir el magnesio, al degradar el ion, que es imposible, al degradar el ion vamos a obtener ATP. No, el magnesio regula, por eso es como que también regula como cofactor inorgánico a que las enzimas puedan catalizar y participar, como ejemplo que les he dado, en este proceso de, digamos, de la glucólisis para obtener ATP. ¿Se entendió? Entonces, ¿es bueno consumir magnesol? Pregunta Nicole. Bueno, chicos, en realidad magnesio lo podemos obtener en diferentes fuentes de alimentos, de origen animal como principalmente de origen vegetal. O sea, si nosotros tenemos una alimentación saludable, no necesitamos obtener estos suplementos, ni siquiera vitaminas, ¿sí? Pero a veces en el día a día, como estamos fuera de casa, nuestro tiempo de comida o el tipo de comida no es la adecuada en algunos casos, entonces como que uno empieza a cambiar la dieta, entonces bajamos estos niveles energéticos, ¿pero por qué? Porque nos faltan estos complementos, como bien lo han mencionado, que entre ellos vendría a ser el magnesio. Si consumimos magnesio porque, bueno, me puede ayudar más, lo puedo hacer, ¿no? O sea, si uno siente que requiere de este complemento, lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué me iban a preguntar? ¿Alguien me estaba preguntando algo? Sí, Miss. Igual el magnesio que sobra, igual el cuerpo lo desecha, ¿cierto? Sí, exacto. No hay ningún problema que uno lo tenga en exceso porque al ser un ion, ¿sí? Estar cargado, lo que va a pasar es que pueda fluir, pasar fácilmente, ser transportado por la sangre, filtrado y eliminado en el exceso por la orina. Así es que no hay problema. Todas las estructuras que son hidrosolubles se pueden eliminar fácilmente por la orina. El problema es cuando consumimos algo en exceso que son liposolubles, que más adelante vamos a ver en las vitaminas. ¿Cuál es la función del NAD? Ya, estos cofactores que les mencioné, las coenzimas NADP, NADH, FAT, ¿no? Ayudan a la transferencia de electrones,
Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ahorita no es necesario que sepan su función. Les va a digamos, ellos ayudan a transferir electrones porque a partir de esa transferencia de electrones vamos a obtener energía, ¿sí? Se va a producir ATP. Entonces, esa es la función. El magnesio puede ser reemplazado por calcio, zinc. Reemplazado, no. Porque, por ejemplo, si estas 9 de 10 enzimas de la glucólisis solo depende de magnesio, no, si viene el zinc o viene el calcio que se asocia a él para activarlas, no. Recuerden que la enzima es específica a su cofactor, ¿sí? Entonces no es que viene otro bielemento para poder compensar la ausencia de magnesio, no se puede. Es como que también la enzima es específico a su sustrato, ¿sí? Igual la enzima es específico a su cofactor, ¿ya? Entonces el zinc y el cobre, como el zinc, el calcio y otros cofactores inorgánicos, son específicos para su tipo de enzima, ¿sí? Bien, ¿dónde más? Entonces quedó claro la acción del magnesio en nuestro metabolismo, actúa como un cofactor inorgánico, ¿ya? Por eso te dice que es un catalizador, porque también ayuda a acelerar los procesos metabólicos. ¿Por qué? Porque justamente como cofactor inorgánico permite hacer que las enzimas puedan catalizar bien, ¿sí? Entonces, si no hay cofactor, pregunta Nicole, no cataliza y no hay energía. Exacto, o sea, si no hay cofactor, la enzima no se activa, al no activarse la enzima ya no cataliza y no hay energía en el proceso de glucólisis. Estoy tomando el ejemplo de glucólisis, ¿sí? Bien, entonces también el magnesio puede formar parte de una estructura que es la clorofila. La clorofila tiene, ves ahí en el centro, en el núcleo, en la parte, en esta sección, ves el magnesio, ¿no? La clorofila A, la clorofila B, la clorofila C tienen este bielemento. Calcio. Ya hemos hablado hace un momento del calcio. El calcio entonces es un cofactor inorgánico, ¿sí? Recuerden eso. Pero también lo podemos encontrar, por ejemplo, en estructuras. Lo podemos encontrar en el hueso, ¿no? Contracción muscular. Exacto, como proceso, el calcio participa en la contracción muscular, en la coagulación sanguínea y en la transmisión del impulso nervioso. Exacto. Por ejemplo, ustedes saben que las neuronas terminan en botones sinápticos, ¿sí? Los botones sinápticos contienen neurotransmisores. Esos neurotransmisores se tienen que liberar, ¿sí? Salir de ese botón sináptico para que ejerza acción en la membrana de la siguiente neurona. De esa manera se da la transmisión de impulso nervioso de una célula a otra. Pero para que estos neurotransmisores se liberen, ¿sí? Y se genere la transmisión de impulso nervioso, la membrana de este botón sináptico tiene unos canales de calcio. Entonces, cuando ingresa el calcio y se incrementa el calcio dentro del botón sináptico, lo que va a hacer es que los neurotransmisores se liberen. Eso es lo que hace el calcio. El calcio induce a la liberación de los neurotransmisores para que justamente permita esa transmisión de impulso nervioso, ¿sí? También, como les había dicho al inicio, forma parte de estructuras en el hueso, por ejemplo, hay el esqueleto, las conchas de caliza también, carbonatos de calcio de algunos organismos. Y bueno, ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Qué sucede si en los huesos hay menos calcio, no hay déficit de calcio en los huesos? Uno de los problemas que podría ocasionar justamente es la osteoporosis, que es donde se observan al hueso con esa cierta porosidad porque no hay acumulación de calcio. Por lo tanto, lo que va a generar es que el hueso esté muy propenso es muy frágil y propenso a romperse. Usualmente esto puede ocurrir en realidad por varias razones. Una de ellas es por la alimentación o la mala alimentación que no hemos tenido, o una alimentación no adecuada que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, en la que ha hecho que nuestros huesos no se fortalezcan como tienen que ser. Y otra razón también es hormonal. Recuerden que las mujeres somos más propensas a sufrir de osteoporosis a partir
de cierta edad en adelante, cuando viene la menopausia en adelante a futuro, porque hay cambios hormonales, entre ellos el estrógeno. Entonces, cuando hay cambios de estas hormonas, principalmente el estrógeno, hace de que no se da ese buen depósito de calcio en el hueso. Entonces, es una de las razones o es una de las consecuencias de la presencia de osteoporosis predominantemente en las mujeres. No digo que los varones no lo tengan, hay varones que también pueden presentar osteoporosis, ¿sí? Bueno, pero ahí no tiene nada que ver con la menopausia, sino tiene que ver porque no ha tenido una buena alimentación, ¿no? O sea, la dieta que ha tenido a lo largo de su vida no es la más adecuada. Bien, otro elemento tendría que ser sodio y potasio. Recuerden que estos dos iones, el sodio, que es un catión, abunda más fuera de la célula, el potasio más bien abunda más dentro de la célula, y ambos pueden participar, como ven ahí, en la propagación del impulso nervioso a lo largo del axón, ¿sí? Generando un cambio potencial de membrana. ¿Qué quiero decir con un cambio potencial de membrana? A ver, así en sencillo. Tengo acá mi membrana, delimita dentro y fuera de la célula. Dentro de la célula está cargado negativamente por los iones que más abunda, y por fuera está cargado positivamente. Cuando se da la transmisión de impulso nervioso, esa polaridad cambia. Entonces, por dentro se vuelve positivo y por fuera se vuelve negativo. ¿Y por qué cambia esa polaridad? Justamente por los movimientos de estos iones, ¿sí? Salen sodio, entra potasio, ¿no? Entonces, exacto, se activa, uno de los casos es que se activan las bombas de sodio y potasio. Cada 3 sodios que salen, entran 2 potasios. Entonces, ahí está, digamos, este es un ejemplo que lo vamos a ver todavía más adelante. Luego tenemos el hierro. El hierro también puede ser un cofactor inorgánico, 1. Luego también forma parte, fue pregunta de un Kahoot, forma parte de los citocromos, ¿sí? Que son estas proteínas que transportan electrones en la cadena transportadora de electrones. Y también lo podemos encontrar formando parte de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína muy importante que se ubica en los glóbulos rojos y que en su estructura tiene 4 grupos hemo. Y cada grupo hemo tiene en su estructura un hierro. En ese hierro es donde se asocia el oxígeno. Exacto, Karina, es una proteína cuaternaria, sí, y eso lo vamos a describir con mayor detalle más adelante. Es en el hierro donde se asocia el oxígeno. Por lo tanto, como tiene 4 grupos hemo, entonces la hemoglobina tiene esa posibilidad de transportar 4 moléculas de oxígeno asociada en él a través de los glóbulos rojos, ¿sí? Luego, tenemos al yodo. Recuerden que el yodo forma parte, no es un cofactor, forma parte de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas lo que hacen es aumentar nuestro metabolismo. Por ejemplo, cuando hace... Sí, una pregunta, ¿y el hipotiroidismo? Ya. En el caso del hipo o hipertiroidismo, son situaciones, son condiciones en donde la persona, nosotros, estamos produciendo más o menos hormonas tiroideas, ¿sí? Hipo es poco, hiper es más, ¿sí? Entonces, en el caso del hipotiroidismo, lo que está sucediendo es que estamos produciendo menos de las hormonas tiroideas que deberíamos producir. El hipertiroidismo más bien produce más de lo que deberíamos tener a nivel sanguíneo, ¿sí? Esa es la diferencia. Claro que hay consecuencias, pero ahorita no nos vamos a abordar ahorita en eso, pero es lo que ocurre, ¿ya? En el caso, por ejemplo, a lo que iba, cuando uno está en un ambiente muy frío, ¿ya? En un ambiente muy frío, recuerden que nuestro cuerpo va a tratar de mantener su temperatura corporal constante. A pesar que hace frío, hace todo el esfuerzo por mantener nuestra temperatura digamos, en los valores normales. Sí, justamente eso, mantienen nuestra homeostasis, ¿sí? Tenemos que mantener ese equilibrio de nuestro medio interno en cuanto a la temperatura. Entonces, dentro de los mecanismos que se activan como parte de la homeostasis, es justamente que al reconocer que la temperatura es baja en el entorno, se empieza a producir un poco más de las hormonas tiroideas, de la tiroxina específicamente. ¿Para qué? Para poder aumentar las reacciones metabólicas en nuestro cuerpo, en nuestras células.
¿Y por qué necesitamos aumentar las reacciones químicas? Porque el aumento de reacciones lo que nos hace es liberar calor. Y al liberar calor, lo que hace es que nuestra temperatura corporal empiece a mantenerse en esa temperatura ideal, ¿sí? Entonces, se aumenta más. Ahora, cuando estamos en invierno, no sé si lo relacionan, comemos más, nos da más hambre. ¿Por qué nos da más hambre? Justamente por eso, porque las actividades metabólicas aumentan y necesitan generar más calor, ¿sí? En cambio, en verano sucede lo contrario, como ya estamos ganando calor por radiación, ya el cuerpo lo reconoce, no necesita producir más calor por dentro de manera endógena. Más bien hay que disminuir un poco esa producción de calor porque ya estamos ganando calor por radiación. Entonces, los procesos metabólicos bajan. ¿Pero por qué? Porque la producción de tiroxina empieza a disminuir un poco menos, claro, sin salirse del rango normal que debería permanecer en la sangre. El frío hace bajar de peso, ¿no? Yo más bien pensaría que el frío hace aumentar de peso. ¿Sabes por qué? Porque comemos más. Comemos más por los requerimientos energéticos que necesita nuestro cuerpo, porque estamos aumentando el metabolismo. Más bien cuando estamos en verano, ¿sí? No tenemos tanta hambre, porque como ya estamos ganando calor por radiación, nuestro metabolismo baja un poco. Entonces no consumimos tantos alimentos, al contrario, nos da más sed que hambre, ¿sí? Porque por el calor, por esa sensación de calor que nosotros tenemos, ¿sí? Bien, vamos más grasas insaturadas. Hace bajar de peso por más grasas. No hay una relación en ello, pero sí lo vamos a ver más adelante en lípidos. Vamos a hablar un poco más de grasas insaturadas. Para terminar entonces este tema, recuerden el zinc es un catalizador, ¿sí? Quedó claro, inorgánico, pero a la vez también es un cofactor, recuerden bien. El cobre, ¿sí? El cobre es un... el Yasmín dice, el frío hace que se relajen los músculos. No, el frío hace más bien que se contraiga. Hacen frío, ¿qué es lo que ustedes hacen? Empiezan a tiritar. Y al tiritar, contraes músculo. Contraes músculo, ¿por qué? Porque también estás generando calor. Ojo con eso, ¿sí? Bien, el cobre más bien se encarga en el transporte de hierro. El boro actúa, o principalmente su acción es actuar en el metabolismo de calcio y magnesio. Y el cloro como anión es muy importante para poder mantener el balance de agua, el balance hídrico de los fluidos que hay alrededor de la célula, en los tejidos intersticiales, como también en la sangre, ¿sí? Entonces, siempre tiene que haber un adecuado balance de agua, tanto en el tejido, o sea, tanto fuera de la célula como dentro de la célula. Y uno de los iones que se encarga justamente en mantener ese balance, o que participa principalmente en ese balance, es el cloro. Hay otros más, ¿eh? Hay otros iones más que forman parte de estas sales, ¿sí? Que permiten mantener el balance hídrico. Pero bueno, acá el cloro se menciona como ejemplo de ello, ¿sí? Bien, chicos, entonces terminamos con el tema. Lo que sí quiero trabajar es rapidito, muchachos, es rapidito lo que es el... ¿Tienen alguna duda hasta acá? Porque sí quisiera que no quede nada en... quedó claro con lo que es... lo que es cofactor, ¿sí? Bien, a ver, necesito de que ustedes puedan conectarse rápidamente al Kahoot y con esto acabamos, ¿ya? Yo sí quería, antes de terminar, quiero pedirles lo siguiente, chicos. Cuando ustedes participen al foro, traten de hacerlo a partir de la información que tienen, o sea, busquen y lean la información que nosotros compartimos en la teoría. Lo que buscamos en el foro es que a partir de lo que han aprendido en la teoría, ¿sí? puedan responder la pregunta que se le coloque. Sí está permitido que vean información de internet, ¿no? Pero de repente focalizarnos específicamente en la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, ese del magnesio, si bien participa en diferentes procesos fisiológicos, pero
digamos, es lo más, lo importante es el magnesio. Sí, Michelle, estos elementos son los que está descrito en el texto. Son los únicos que tenemos que abordar. Hay muchos más, ¿sí? Bien, acá está compartido el Kahoot, así es que vamos, rápido. Son 5 preguntas, en donde sí quisiera ver qué tanto han podido comprender esta última parte, ¿sí? Ya, vayan entrando ustedes también al Kahoot de su celular. Vamos, al toque, chicos. Bien, entonces nos quedamos con 39, 40, 41, 42. Somos 54 participantes. Bueno, 53 con ustedes. Ya. 48. ¿Sí? ¿Nadie más? Para empezar rápido. 49. Ya empiezo. Bien, empezamos. Son 5 preguntas. Al toque, chicos, ¿ah? Bien. El calcio, exacto. Recuerden que les mencioné la transmisión del impulso nervioso con la liberación de neurotransmisores. ¿Sí? Es el calcio, perfecto. A ver, ¿quién es la primera? Alexandra. Vamos. Vamos, chicos. Muy bien. Chicos, recuerden que el compuesto que no formó parte del experimento de Miller justamente fue el oxígeno, porque lo que hizo Miller fue reproducir las condiciones de la atmósfera primitiva, y recuerden que la atmósfera primitiva era reductora, no había O2, ¿sí? Bien. Martín va primero. Se facilita.
Bien, el ion que está en la hemoglobina es el hierro, ¿sí? Recuerden que el hierro es el que transporta, se asocia al oxígeno para poder transportarlo. Martín va primero. Vamos. Penúltima pregunta. Muy bien. Pasteur, exacto. Es el que finalmente, mediante este experimento de los frascos de cuello de cisne, va a demostrar la hipótesis de la biogénesis. Bien, Martín va primero. Vamos. Perfecto, el encargado en el balance hídrico del agua, ya habíamos mencionado el cloro. Bien. A ver, chicos, ya con esto terminamos. A ver, ahí el podio. No están en el podio. Sí, Sergio, por si acaso tiene que ver también no solo quién responda más rápido las preguntas, sino quién acierte todas las preguntas, sino quién más rápido responde. ¿Sí? A ver, chicos, ya para acabar y responder la pregunta. Sergio, de repente alguien lo hizo más rápido que tú. Ya, para responder la pregunta de Michelle. El molibdeno, ¿para qué es importante? Si bien no lo hemos mencionado, les cuento que el molibdeno también es un buen cofactor inorgánico. Puede participar en las enzimas que catalizan la formación de las purinas. Las purinas es una base son bases nitrogenadas. Entonces, como muchas de esas enzimas que participan en ese proceso dependen de molibdeno. Así que actúa también como un cofactor. ¿Sí? Bien, chicos. Los dejo. Muchas gracias. Los animo a seguir participando en el foro. Que les vaya muy bien. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense bastante. Bye. Mañana no deben salir. Bye, bye.